Pasaron 3 minutos del mediodía, estamos en vivo y ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora María Laura Llanes. Ella es directora académica y fundadora del Centro de Estimulación y Desarrollo de la Inteligencia, CEIDI, además de ser docente de física egresada del IPA, magíster en educación en la Universidad Católica del Uruguay y experta en evaluación educativa graduada en Bilbao, España. Doctora Llanes, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bien, buenos días. Bueno, un gusto que nos acompañe. Bueno, queríamos hablar de este Gracias. doctorado en hipnosis clínica. Sí. Bueno, yo hace 45 años que trabajo con hipnosis clínica. Trabajo, en este momento yo estoy viviendo en Estados Unidos. Ahora estoy en Uruguay por unos días, pero vivo en Estados Unidos. Trabajo en todas las áreas, en la parte física, mental y emocional, es donde yo puedo desenvolverme en la parte de hipnosis. Y bueno, y se trabaja en todo tipo de cosas, dolores, adicciones, problemas emocionales, todo ese tipo de cosas, de situaciones se pueden resolver por hipnosis clínica. La hipnosis tiene unas propiedades muy importantes, ¿no? Mucha eficacia en trastornos neurológicos funcionales, por ejemplo. Hay muchos mitos y muchas leyendas en torno a la hipnosis, pero está científicamente Claro. comprobado de las enormes bondades que brinda en los tratamientos de algunos tratamientos en los pacientes. Sí, sí, e incluso la hipnosis se mide, se puede medir cuando una persona está en hipnosis. No es solamente un estado físico, sino que también se podría medir. En la hipnosis las frecuencias cerebrales bajan, la persona está en un estado que no es un sueño profundo, no es un sueño lo que la persona, en general, el mito es que la persona entre en hipnosis y como que pierde la conciencia, no. La hipnosis por definición es un estado de conciencia alterado y las personas entran en ese estado se mantienen por un cierto tiempo, en ese estado se dan las instrucciones, se graban en el subconsciente y luego actúa. Pero sirve para un montón de cosas, cada vez se está usando más. Yo trabajo, como les dije, en Estados Unidos y allá la hipnosis hay hipnoterapeutas, hay muchísimos, es una cosa muy corriente. Acá de repente no es tanto, en España tampoco de repente es tanto lo que se conoce de los trabajos de hipnosis, pero sí en Estados Unidos se trabaja muchísimo por hipnosis, con hipnosis, pero muchísimo. La hipnosis no solamente sirve para la parte terapéutica, es un aliado de la medicina. Siempre la persona primero tiene que ir al médico, primero tiene que investigar qué tiene y luego la hipnosis ahí actúa. También la hipnosis se sirve para la enseñanza. Yo trabajo con hipnosis para la parte de enseñar inglés y la verdad que es muy efectiva en todos los órdenes. ¿Cuál es la explicación para que bajo la hipnosis de repente una persona pueda incorporar más conocimiento? La hipnosis, por ejemplo, en el caso del inglés, que es una de las cosas que más piden, la hipnosis lo que hace es graba en el subconsciente. Entonces, para la persona ese conocimiento ya es de la persona. Es como si ya lo tuviera grabado. Por ejemplo, los métodos tradicionales usan repetición para grabar. Cuando uno estudia, usa la repetición para grabar. La hipnosis ya graba directamente en el subconsciente, entonces se ahorra el tema de la repetición. Entonces el conocimiento ya es de la persona. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, yo explico la parte de inglés, como la persona ya tiene el conocimiento incorporado y para la mente es como si el conocimiento ya fuera de la persona, es mucho más fácil explicar, la persona entiende mucho más fácil, la persona ese conocimiento no sabe cómo, pero ya lo tiene integrado. Entonces, a la hora de iniciar los procesos, porque por ejemplo, en un aprendizaje, por ejemplo, de inglés, lo que falla en los métodos tradicionales no es el contenido, es el proceso. Porque hay personas que estudian por años inglés y sin embargo no hablan y no entienden muy bien. Bueno, entonces la hipnosis hace que ese conocimiento sea de la persona. La persona siente que es de la persona. Entonces por eso es que lo puede usar en el proceso de entender, es mucho más claro, en el proceso de hablar es mucho más fluido. O sea, la persona, la ventaja que tiene de enseñar a través de la hipnosis, usando la hipnosis como herramienta, es que al estar directamente grabado en el subconsciente, lo que le leemos, la persona ya piensa que ese conocimiento ya lo integró. En cambio, por ejemplo, un método tradicional de enseñanza necesita la repetición, necesita que se repita, para que luego de tantas repeticiones baje el subconsciente.
esto directamente entra en el subconsciente. Esa es la diferencia y por eso es que es más simple, es más corto. Esos son los beneficios de aprender ayudándose de la técnica de hipnosis. Doctora, ¿qué es el hipnoaprendizaje? El hipnoaprendizaje es justamente integrar la hipnosis a los procesos de aprendizaje que nosotros, por un tema de tiempo, lo que estamos usando, porque siempre lo que más hay es en idiomas, la hipnosis es uno de los puntos que ayuda a la persona a aprender, por ejemplo, un idioma. Luego tenemos otras técnicas. Yo soy directora del Centro de Estimulación e Inteligencia. Usamos técnicas de aumento de atención, concentración y memoria para que la persona termine de grabar y pueda aplicar sin ningún problema los conocimientos adquiridos. El hipnoaprendizaje es una reunión de técnicas que incluyen la hipnosis, técnicas de estimulación, de las tres funciones básicas que se necesitan para aprender, que son aprender un idioma, que son atención, concentración y memoria. Esas tres funciones básicas se integran entonces, no es solamente la hipnosis lo que se usa, sino que también se usan otras técnicas. Y un aprendizaje es la reunión de todas esas técnicas para que la persona pueda aprender. Nosotros lo usamos para idiomas, pero se podría estructurar para aprender otra cosa. Lo que pasa es que al aprender otra cosa lo que habría que cambiar son esas tres funciones de base, porque por ejemplo, si yo quisiera enseñar física por hipnosis, en lugar de atención, concentración y memoria tendría que también estimular la parte de razonamiento y comprensión. Entonces, son esas funciones de estimulación de inteligencia que cambian a la hora de aprender distinto material, distintas materias. Le quería preguntar cómo se desarrolla la inteligencia, esa es la pregunta, y lo acompaño por una frase que encontré en la página de CEIDI, del Centro de Estimulación y Desarrollo de la Inteligencia, que dice: ser inteligente es un estilo de vida que todos los seres humanos merecen tener. Bueno, la inteligencia, primero que nada, todos tenemos distintos niveles. Cuando entran a los cursos, por ejemplo, ahí se puede ver, todos tenemos distintos niveles. Lo que hay que hacer es medir las funciones intelectuales. Hay miles de definiciones de inteligencia. Nosotros nos basamos para hablar de inteligencia a la persona que tiene todas las funciones intelectuales como atención, concentración, memoria, comprensión, razonamiento, la persona que lo tiene estimulado a lo máximo posible. Entonces, lo que se hace es, se mide atención, concentración, memoria, comprensión, funciones de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se miden esas distintas funciones y luego, a través de ejercicios dirigidos, y no ya con hipnosis, los cursos de inteligencia no llevan hipnosis, es con alfa, porque el alfa es un estado, digamos, intermedio entre la vigilia y la hipnosis, es un estado donde la persona no actúa por órdenes, actúa por sugerencia. Entonces, a través del alfa se induce una estimulación, por ejemplo, de hemisferio derecho, pero todas las funciones que se estimulan en la parte de inteligencia, todas esas funciones se activan. Es como aceitar un engranaje. Una vez que esas funciones se activaron y se estimularon, en la vida diaria, por eso digo es un estilo de vida, en la vida diaria uno ya presta más atención, más concentración, ya disfruta de memorizar, disfruta de entender, disfruta de hacer procesos que nosotros de repente en nuestra vida diaria ni siquiera les prestamos atención, porque estaba aquella vieja teoría que o se razona o se memoriza, no, eso no es así. Todas las funciones tienen que estar estimuladas, todas. Memoria, concentración, razonamiento, todas. Entonces, el estilo de vida cambia porque la persona ya está más pendiente y disfruta de aumentar su concentración, de aumentar su atención, de aumentar la comprensión, disfruta de aumentar la parte creativa. Entonces, la persona trabaja mejor porque se usa para la gente que está trabajando, vive mejor porque se aplica en la vida normal, estudia mejor, o sea, todo cambia cuando las funciones intelectuales están estimuladas, todo cambia. También leyendo la página del CEIDI, leía que ustedes ofrecen cursos para sentirse mejor. Suena como una panacea, como, bueno, a ver, ¿quién no necesitaría un curso de esos? ¿En qué consisten? Bueno, esos cursos para sentirse mejor se hacen a través de hipnosis. Entonces, lo que se puede hacer es, depende un poco de la característica de la persona, o sea, primero se hace algo general, en donde lo que más piden las personas es tranquilidad, serenidad, paz, eso es lo que más piden, pero de repente
De repente la persona quiere además otra cosa. Por ejemplo, una persona que no tenga energía, una persona que sea indiferente, piden cambiar una persona muy tímida. Entonces las distintas cosas se evalúan y se agregan a través de la hipnosis para provocar los cambios en la persona. Eso sí es con hipnosis. ¿Cómo se logra la relajación para aquellos que no pueden lograrla, que no la alcanzan, que no saben cómo hacerla? ¿O cómo se puede mejorar para aquellos que dominan esa técnica? Bueno, tú hablas a través de la hipnosis o en general. Bueno, en general. Como, la relajación es un tema de entrenamiento, ¿no? Lo que pasa es que las personas generalmente son muy ansiosas, entonces dicen, bueno, a ver, voy a escuchar esta meditación para relajarme. Y el tema es que la escuchan y si de entrada no se relajan, dicen, bueno, yo no sirvo para esto. El tema de estar tranquilo, de relajarse, de bajar las frecuencias, de aprender a relajarse, a imaginar, es todo un tema de entrenamiento. Lo que uno tiene que saber es que eso necesita avanzar día a día. Entonces, si en la primera sesión o el primer intento no se relajan, no se sienten más tranquilos, hay que seguir haciéndolo. Hay que entrenarse, entrenarse hasta que de repente llega un momento en que lo logran. Las técnicas más comunes son las técnicas que en principio para concentrarse se basan en la respiración profunda y el análisis de las distintas sensaciones que nos mandan nuestras distintas partes del cuerpo. Entonces esas son las más generales. Por ejemplo, una respiración profunda, luego pensar en los pies que se aflojan, en las piernas que descansan, en los brazos que descansan y pesan. Eso es una buena técnica, recorrer todo el cuerpo, ir pensando, concentrándose y sintiendo que se aflojan. La gente dice, sí, pero ¿y si no siento? Bueno, primero, si no sientes, es imaginarte. Primero imagínalo. Y luego, como dice la frase, todo lo que imagines así es y así será. Primero imagínalo. Y luego vas a empezar a sentir la sensación. Y esa sensación luego se esparce por todo el cuerpo y la persona queda en un estado relax. Eso se aprende. Lo más importante es aprender a que no tenemos que lograrlo eso en un minuto, que eso lleva un cierto entrenamiento. Usted mencionó un par de veces la ansiedad, uno de los principales trastornos de hoy en día, ¿verdad? La ansiedad, el estrés, la depresión. Eh, la gente muchas veces de repente le gustaría poder dominar la ansiedad porque se da cuenta que está demasiado acelerado, demasiado ansioso y eso va generando a cada minuto consecuencias, ¿no? ¿Usted recomienda para calmar esa ansiedad la técnica de la hipnosis es la mejor? ¿Hay algunas otras prácticas que la gente pueda hacer en su casa, más allá de eso de la relajación, que también tiene una connotación con el tema del estrés y de la ansiedad, pero ¿qué recomienda usted para bajar esa ansiedad que parece ser uno de los peores problemas de hoy en día? Sí, la ansiedad está muy extendida. Hay cosas que están extendidas, pero además que cuesta porque la gente se lo fomenta. Fomentarse es que cuando vienen, por ejemplo, a mí me dicen, Laura, yo soy muy ansioso. Y entonces, y siempre repiten, no porque con mi ansiedad, con mi ansiedad, con mi ansiedad. O sea que no sueltan, digamos, el problema que tienen. La ansiedad se puede controlar a través de relajación, a través de meditación, a través de hipnosis, por supuesto. O sea, hay distintas técnicas que llevan a controlar la ansiedad. La ansiedad está muy extendida, pero las personas luego se colocan, digamos, en esa categoría. Entonces dicen, soy ansioso. Y uno dice, no, no sos ansioso, estás ansioso. Lo que tenemos que hacer es salir de esa ansiedad. Entonces a veces nos preguntamos, ¿es que realmente están ansiosos porque tienen que estarlo o porque lo siguen manteniendo? Y hay gente que piensa, además, que eso también es un pequeño error, que la ansiedad es lo que los mantiene siempre en movimiento. Por eso hay gente que le digo, bueno, te conviene ser un poco más tranquilo, menos ansioso, y te dice, no, no, porque eso es lo que mantiene, eso es lo que me hace hacer mil cosas a la vez, lo cual no tampoco está bien. Bueno, todos esos conceptos que tenemos, como que la ansiedad tendría que ser el motor que ayude a las personas, y eso realmente no es así. Entonces, sí hay técnicas, meditación, concentrarse, respirar profundo. Cuando uno está muy ansioso, quedarse tranquilo, concentrarse y respirar profundo creo que es el primer paso. Hipnosis, todas esas técnicas sí ayudan para la parte de ansiedad. Cosas sencillas que siempre se nombran en primer término, la respiración.
el control de la respiración, que la gran mayoría no le prestamos atención ni a la frecuencia, ni a la intensidad, ni a la calma, ni a tampoco estar conscientes en el momento de la respiración. Y eso, aunque parezca increíble, basta solo con practicarlo para darse cuenta de que tiene una influencia fundamental el tema de la respiración y el tema de la relajación. Esas dos cosas simples que de repente el tamaño de la ansiedad de la gente le pasa por arriba a eso y ya quieren, no, el siguiente paso, eso no, ¿qué respirar? Yo necesito otra cosa. Bueno, probando esas técnicas realmente se logran inmediatamente, que es lo que quiere el ansioso, resultados ya. Bueno, inmediatamente con la respiración uno ya nota una calma, como que, bueno, baja esa vibración, baja ese nivel de estrés que tenemos, de velocidad, de que todo, o sea, no estoy presente en este momento, estoy pensando en el minuto siguiente o qué pasó en lo que dejé atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso genera trastornos, pero la respiración es un elemento clave que se recomienda, así como el yoga o la meditación. Bueno, la respiración siempre es el punto de inicio de cualquier profesional, como en su caso, que habla de, bueno, estas cuestiones, ¿no? Claro, y el tema de la paciencia, ¿no? De decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar con estas técnicas, por ejemplo, de respiración, para calmarme, incluso cuando una persona tiene taquicardia. Si practica la respiración, si se calma, si se afloja, si se concentra en la respiración, la taquicardia se va. Entonces, pero la persona, si de entrada no lo logra, dice, no, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto. Entonces, ese es el punto. Saber que de entrada puede no lograrse, pero bueno, si de entrada no se logra, se sigue trabajando, se sigue intentando, se practica en toda situación, no solamente cuando uno está en una situación límite, si no estoy en mi casa tranquilo, tengo 5 minutos, me voy a relajar más, voy a respirar profundo por un cierto tiempo. Hay muchas técnicas de respiración, todas tienen por supuesto sus bases, pero es muy importante llevar a la conciencia y segundo saber que las cosas que se logran a veces no son instantáneas, a veces hay que practicar y practicar. Yo una vez tuve un alumno, teníamos que hacer un ejercicio y él tenía que visualizar lo que estaba escrito en inglés. Y él era un decorador de interiores, famoso, él trabajaba en Manhattan. Y bueno, entonces yo le digo, bueno, cierra los ojos e imagina esta frase. Él cerraba los ojos y me decía, después que cuando comentábamos si la había imaginado, me decía, Laura, veo la frase escrita con un tubo de neón celeste en un fondo negro. Y le digo, fantástico, pero es mismo por su profesión. En cambio, hay otras personas que les digo, bueno, ahora cierren los ojos, imaginen esta frase escrita, y entonces inmediatamente cierran los ojos, no, ay Laura, no veo nada, veo todo negro. Le digo, bueno, tranquilo, cálmate, respiración profunda, y vamos a intentar ver esa frase. Cierran los ojos, no, no, ya veo todo, todo negro. Abren los ojos y dicen, Laura, esto no es para mí. Entonces, ese es un tema. El tema es, de entrada, no descartar las cosas, seguir intentando y buscar los mecanismos que puedan ayudar para que funcione la imaginación, que eso siempre se estimula. Hay gente que de entrada dice, no, yo veo todo negro, yo no me puedo imaginar. Bueno, es un tema nada más que de entrenarse. Lo que pasa es que es esa ansiedad que tú dices, eso de que lo quiero ya, también a veces en este tipo de técnicas que requieren cierta tranquilidad, a veces contribuye a que la persona piensa que va a fracasar y no lo hace. O sea, hay un componente, por ejemplo, la hipnosis y el alfa y las técnicas que usamos nosotros trabajan mucho con el subconsciente. Pero a veces el problema no está en el subconsciente, está en el consciente. La hipnosis no trabaja con el consciente. El consciente, la persona puede pensar lo que quiera. Por ejemplo, cuando yo hago una hipnosis para que la gente deje de fumar, la gente escucha, si siente que yo le digo el cigarrillo no te interesa y la persona piensa conscientemente no, me interesa, lo que pasa es que no debo fumar. O sea, eso yo no lo... La hipnosis no maneja el consciente, la hipnosis maneja el subconsciente, que después de todo es el más fuerte, es el que nos determina, el que hace que nosotros seamos como seamos, es el que nos pone los límites, el que nos pone las frustraciones, el subconsciente es el que nos determina. Entonces, la hipnosis trabaja con el subconsciente, pero el consciente no. Lo bueno es que el consciente es la parte más débil, lo bueno es que el subconsciente es la parte más fuerte, pero a veces la persona con el consciente puede estropear muchas de estas técnicas por una repetición de lo contrario, de decir, yo no sirvo, yo no puedo, entonces hay que hacer todo un trabajo, además del subconsciente, consciente, y explicarle a la persona que
todo lo que nosotros podamos lograr por técnicas mentales, así como lo que se logra en la parte física, requieren a veces un entrenamiento. Hay un 25% de la población que no, que de entrada va a ser todo muy fuerte. De entrada van a entrar en hipnosis muy fuerte, de entrada van a hacer relajaciones muy fuertes, pero es un 25%. El resto de la población necesita un cierto entrenamiento. Entonces, eso es lo que primero hay que explicarle a la persona para que haga las cosas con paciencia. Si hace con paciencia, todo lo pueden lograr. No Tal es que cual. una persona no lo vaya a lograr, todo lo pueden lograr. Doctora María Laura Llanes, gracias por su tiempo, gracias por compartir su experiencia y bueno, por de alguna manera dejar plantada una semillita para que la gente pueda empezar a recorrer estos caminos. Pueden visitar la página de Seidi, allí tienen información muy amplia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Gracias igualmente. Hasta pronto. Seidi, que es Centro de Estimulación y Desarrollo de la Inteligencia. Seidi, primero con Y y termina en I latina. Allí tienen toda la información de lo que hablaba la doctora Llanes y más. Móvil en vivo, adelante. Con la inflación de menos de la mitad del 2019. Ahora, todo eso, si lo derogamos para atrás y confiscamos 23.000 millones de dólares de la SAFAM de nuestros ahorros heredables, colapsa. Pero además rompemos un contrato privado, con lo cual rompemos el principal activo que es la seguridad jurídica. Esto, a los 2 minutos perdemos el grado inversor, perdemos la calificación de riesgo, la aumentamos. Obviamente vamos a perder acceso al crédito internacional y obviamente eso tiene consecuencias con la captación de inversiones y con el trabajo de la gente en el futuro. Así que, como el tema tan importante, convocamos a una sesión del directorio del Partido Nacional para hoy a las 5 de la tarde. Hablé con la presidenta, hablé con los principales referentes de todos los sectores, vamos a estar ahí haciendo un pronunciamiento partidario. Ya no es un tema electoral, es un tema institucional. Desde lo discursivo, ¿a qué va a apelar en esta recta final de la campaña para lograr el voto de los indecisos? ¿Y a qué aduce alguna caída en las encuestas del Partido Nacional? A ver, las encuestas son oscilantes. A mí me preocupa mucho, mejor dicho, tengo mucha atención en lo que son las encuestas como foto del momento, pero la suma de la coalición para mí es determinante. Yo creo que en todas las encuestas dan que la coalición está subiendo y que el Frente Amplio como oposición está estancado bajando. Y estoy convencido que esa mayoría silenciosa de los uruguayos, además de la militancia, en octubre, el 30 de octubre nos va a dar la mayoría parlamentaria de la coalición y en noviembre nos va a dar el balotaje. Estoy convencido que el Partido Nacional va a liderar esta coalición de gobierno. Y estoy convencido de que, además, nosotros tenemos para este tramo final de la campaña no solo apelar a la rebeldía blanca, que es una rebeldía positiva, de militancia, con orgullo de lo que hizo este gobierno y de lo que vamos a hacer, sino ir haciendo propuestas. Ya hicimos en 4 veces propuestas diferentes sobre el costo de vida, sobre el tema de la educación, para la deserción escolar y para la primera infancia, los 2 quintines más pobres, sobre discapacidad. Ahí tenés propuestas bien concretas que estuvimos haciendo en estos días. Vamos a hacer seguramente en estos próximos días algunas propuestas adicionales sobre 2 temas que importan mucho a la gente. Y en definitiva, y políticas sociales fue la otra propuesta que hicimos. En definitiva, nuestra campaña... Bueno, esta es la conferencia de prensa en vivo que está dando el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Veíamos allí a Alexandro Infante, candidato a diputado también por el Partido Nacional, que ayer estuvo con nosotros aquí. Vamos a tener una ampliación de esta conferencia en nuestras entregas de 11 Noticias. Hacemos una pausa y venimos.